I hold in my hand the Bible, God's Word. But really, it's really God's story. He's telling me a story, telling you a story. You know, from the very beginning to the very end. It's God's story. And He's the one telling it. That's what I find so exciting about it. Sometimes I like the story, and to be honest with you, sometimes I don't like the story. For you see, sometimes God tells both the good parts and the bad parts. He tells the whole story. You know, I figured out where I fit into that story. I'm excited that God would even include me in the story. There are parts of my story that I don't really like that much, but the good thing about reading God's story is He tells the whole story, and the story hasn't ended. He continues to give me time to change and to write a new chapter. That brings me a great deal of hope. You know, sometimes my priorities aren't where they should be, but I can change that. That's the neat thing about God's story. That's why I like God's approach. The book isn't closed. His story is still being told. Stories give me an opportunity to examine my life in the context of that bigger picture. Perhaps the same can be said of you. For example, I see myself sometimes caught up in the events of oppression of our time. Then I find the story of Moses and the Exodus speak directly to me. Then there are times that Job's experience really speaks to me too. The trials and the difficulties that come my way, well, I have Job to speak to me. Then, of course, there's Daniel and the three Hebrews. They speak to me about facing a challenge, making sure that my values are correct. You see, God's Word continues to speak to me today. It's a very important thing, and I like what God says because He tells me that there is a new beginning coming. And I'm sure looking forward to that new beginning. I'm very anxious for that last chapter to be written so that I can experience that brand new beginning all over again and beginning with Him. God continues to speak to me. You know, He speaks to me through the thou shalt nots, sometimes the thou shalts. But He also speaks to me in those quiet moments when I'm walking in the morning or when I'm driving in the car. God is with me. God is speaking to us today. And He's speaking to me. And you know, that's what I like about stewardship. Because stewardship is part of a relationship that I have with Jesus. La mayordomía es el Señor que nos está diciendo la historia a través de mí y de mí. Me está hablando a mí como si yo soy uno de ellos y soy una parte de él. Nuestra mayordomía es la manera como nosotros somos mayordomos de él. Y por eso que Génesis 1 me dice, la mayordomía nos une a lo que Dios es y cómo trabaja Él. De la revelación surge una nueva manera de vivir. Descubro que la historia de Dios no es solamente lo que Él me ha salvado, sino lo que me ha salvado sobre algo, acerca de algo también. Hay muchas posibilidades en esto. La posibilidad de Dios. Él ve en mí cosas que yo no puedo ni siquiera darme cuenta, ni podría soñar de hacer. Cuando nosotros somos compañeros con Dios y somos mayordomos de Él, en Génesis 1 la palabra dice, en el principio Dios. Es ahí cuando Dios comienza a decir su historia de mayordomía. Una de las primeras cosas que notamos es que la historia que Dios nos cuenta de cómo Dios está manejándose. En el capítulo 1 nos dice la palabra Elohim, o sea, Él. Elohim es el creador, el omnipotente ser que creador después de todo. Así que empezamos a encontrar
que es la manera como Dios se describe su grandeza en el primer capítulo. Y día tras día, en las diferentes historias, Dios crea esto y luego está bien. Y Dios crea esto y está muy bien. Pero al vez de encontrar un excitante evento llevándose a cabo, Dios habla y algo llega a existir. Dios habla y algo empieza a existir. Y luego llegamos a la creación de Adán y Eva. Y Él habla después, no antes. ¿Por qué significa esto? Dios habla antes y las otras creaciones así sucedieron, pero cuando Adán, Él habla hasta después, por la sencilla razón de que esas cosas no están en relaciones con Dios, porque nosotros somos creados a la imagen de Dios y Dios está reconociendo que hay algo diferente acerca de nosotros porque Él nos ha creado a su imagen y para esa imagen Dios nos ha creado un sistema total de apoyo para nosotros. Dios nos crea a nosotros. Toda la historia de la creación, nos damos cuenta, tiene puntos muy importantes. Día tras día es como un asunto, un servicio de adoración, es un crescendo en esa adoración. Y seguramente podemos ver, mientras nosotros repasamos esto, vemos que es 3 puntos que yo quisiera hacer. El primero es que los resultados de esa experiencia de creación nos da en adoración, nos lleva a la adoración y para darnos cuenta de cómo Él es. Porque a través de nuestra mayordomía nos damos cuenta de quién Él es, cómo adoramos a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Quién es Él? ¿Qué has hecho? Y luego empezamos a comprender que la mayordomía con Dios es tan crítica. Los resultados de la vida y toda la creación tiene que hablar acerca de Él. Entonces nos damos cuenta en el verso 29, que no solamente Él crea, sino sostiene también creando las frutas y los vegetales para que nos prolonguen la vida. Así que Él, para llenar nuestras necesidades, Él crea todo lo que hace falta. Así que no solamente nos crea y nos deja en el vacío, sino nos sostiene. Esto nos llena el corazón de alegría y de gratitud. Es toda una gran cúpula de la experiencia de adoración. Luego encontramos que tenemos los resultados de esa confianza, la confianza en Él. Así que podemos estar seguros y poder estar confiados de que Él usa su poder en favor de nosotros. Como hemos visto antes en Génesis capítulo 1, verso 29, una descripción de nuestra responsabilidad que se nos ha dado desde antes. Y Dios les dijo, fructificaos y llenad la tierra y gobiernen sobre las aves y los peces de la mar y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí encontramos que Dios nos ha dado una comisión para cuidar por la tierra que Él ha creado. Y al hacerlo, nos dio la autoridad y el poder para hacer esa obra que Él nos ha entregado. Más allá, Dios, el dueño, solamente puede otorgar tal autoridad y tal poder. Tenemos que llenar la tierra. Y yo creo que lo hicimos muy bien. Nos vamos a dar cuenta de la estadística de población que hay en el mundo hoy. Hemos llenado la tierra, la hemos sometido, las hemos gobernado en una manera que reflejen su carácter y sus principios. Somos los representantes de Dios, de hecho. Esa tal responsabilidad viene porque nosotros somos sus representantes. Estamos creados en su imagen. Nuestra obra no es una maldición, es una parte, es oportunidad de ser parte de Él, para parecernos más y más a Él, para llegar a ser más y más como mi Creador. Esa es parte de la mayordomía, el paquete de mayordomía que vino con la creación. Dios quería tener la mejor comisión y para llegar a ser más y más como su imagen. Muchas cosas fueron bien por un tiempo, bien, pero entonces las cosas llegaron muy mal. En lo siguiente vamos a ver lo que pasa y cómo esa mayordomía que Dios nos dio se malogró. Vimos en el capítulo 1 de Génesis
que el nombre que Dios se usó para sí mismo comunicaba el significado de su poder. Elohim se le aseguró de Moisés y se dijo que ningún otro poder podría igualarse al poder de Dios. Estábamos ciertamente estar seguros de que Dios es lo suficientemente fuerte para hacer eso, y por eso se le mostró a Moisés y por qué Él es tan importante, y por eso es la palabra Elohim en el capítulo 1 es tan importante. Pero empezamos con el capítulo 2, nos damos cuenta que el poder sin amor puede ser muy cruel y muy peligroso. Así que en Génesis capítulo 2 empezamos a encontrar que hay otro nombre para Dios. Vamos a ver ese nombre que es Dios. En Génesis 1 tenemos a todo el poderoso Dios. En el capítulo 2 vamos a ver Jehová por primera vez aparece. Ese nombre conlleva con ello el que cuida sus promesas, él guarda sus promesas. Dios que puede ser confiado, ese es Jehová. Es lo que encontramos a partir del capítulo 2. Así que empezamos a encontrar de nuevo en los primeros 2 capítulos de la Biblia que es el Dios que está allí. Al principio empezamos a encontrar una persona con quien nos podemos relacionar, alguien que va a estar con nosotros, alguien que va a estar cuidándonos y amándonos. Así que al abrir la historia, Dios nos dice, no empieza diciéndonos cuando dice, hemos hecho mis errores, cómo hemos caído, que Él es lo que es, el poder para cambiar, transformar las vidas. Esto es importante, porque a menudo nosotros le echamos la culpa a Dios por lo que nos pasa. Nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos los que nos desviamos. En Génesis capítulo 1, Dios hizo una provisión para nuestra necesidad. Antes que tuviéramos necesidad, ya lo creó. Así, las primeras cosas, en los primeros 5 días, ya tenemos que empezar a entender que Dios provee para nuestras necesidades antes que nos demos cuenta de que las necesitamos. Nuestra vida está formada por las cosas que necesitamos. Nuestra vida es formada por el fin por el cual vivimos. Si se modela por las cosas que necesitamos, y entonces el plan de Dios, la dirección de esa vida está hecho por las opciones por las cuales optamos. Empezamos a construir relaciones para proveer los resultados. Las elecciones. Ahí está el jardín del Edén. En medio de toda la abundancia que rodeaba a Adán y Eva, Dios pone ese árbol. Y en ese árbol Dios dice, no comas de ese no es bueno para comer. ¿Cuáles son las posibilidades de cambiar eso? No hay ni realmente la libertad. Ahí representa la libertad en el corazón mismo del Edén mismo que Dios creó. Pero ahí está la opción. Tenemos que escoger, tenemos que elegir si obedecer a Dios y no comer a ese árbol y ejercer la libertad para honrar y obedecer a Dios. Pero entonces allí ve Dios como un desafío. Allí la caída de Eva. Encontramos serios desafíos. Cuando la mujer vio que el fruto de este árbol era agradable a los ojos y deseable para tener la sabiduría, ella tomó y comió, y ella le dio a su esposo, y él comió. Así es que hay 3 cosas importantes aquí. Él vio por lo que era bueno para comer, no era algo que Dios le había dado bueno para comer. Esto redefinió lo que es bueno. Dios dice de una manera, ella dice de otra. Pero eso es agradable a los ojos. Ya no vio Eva lo que agradable a Dios. Ella dejó a un lado a Dios y se movió a ella misma en el centro del círculo. Que le agradó llegó a ser más importante que lo que agradó a Dios. Y entonces deseado para encontrar sabiduría. Esto es muy importante porque ella redefinió la fuente de la sabiduría. Si nosotros nos confiamos de Dios, si nos guiamos por Dios y su autoridad, esa es una manera de ver la sabiduría. O lo que se nos antoja y creemos que está mejor es otra manera. Ella lo redefinió. Así que ella empezó a alejarse de esa definición divina. Entonces ya Dios no está en el centro de su vida, empezó a moverse ella. Ella quebró la independencia de Dios
El escritor del Génesis hace estas dos observaciones importantes. Sus ojos fueron abiertos. En Génesis 1 y Génesis 2 había hecho muy claro que nuestro Dios es más que capaz de suplir nuestras necesidades. Pero Dios ejercitó en su amor y en su poder, pero lo hizo por amor. Pero vemos de ahí en adelante, Dios quiso que ellos fueran sus mayordomos. Lo que Dios hace es crítico para esta historia. Esta es una revelación crítica del tipo de Dios que Él es, pero es también una revelación de un impacto devastador de esa revelación. Dios es el centro de la vida. Una cosa es cierta. Cuando leemos capítulo 1 y 2, cada uno de nosotros está cerca del corazón de Dios. Cerca del corazón de Dios empezamos a llevar su imagen, y al llevar su imagen llevamos lleno del gozo como mayordomos de Dios. Así que yo les invito al pensar de esto, que nosotros nos demos cuenta que hemos estado acercándonos al corazón de Dios. Mi historia. Saludos. Tengo conmigo dos amigos muy especiales, Hugo y Kathy.
Están conmigo ahora al tomar algunas preguntas de los que están escuchando. Algunos de ustedes tienen algunas preguntas y muy buenas. Así que vamos a tomar unos momentos para repasar esto y después vamos a seguir de donde yo estaba. Se ha hecho la pregunta por cuáles son algunas de las maneras prácticas en las cuales yo me puedo estar seguro que Dios es el Señor de mi vida. Kathy, bien. ¿Quién de ustedes quiere ser primero? Yo pienso, es una pregunta difícil de una manera, porque todos tenemos diferentes maneras de repasar nuestra vida. Puede ser que yo diga alguna cosa que a ti te parece cruel y rudo, y a otra persona puede ser que sea bien. Así que a mí me parece que en mi mente yo podría decir, ¿cómo puedo estar más conectado más personalmente de que yo pueda tener ese tipo de experiencia? Eso está bien, porque me parece que el punto central de la historia aquí es, ¿cómo puedo asegurarme de que mi relación con Dios, yo podría decir, ese discipulado, el discipulado, Kathy, ese es un punto importante para ti, esa relación con Dios, ¿cómo podemos mantener eso fresco? Por lo menos todos los días. Yo pienso, yo puedo hacer eso en la mañana, pero Dios es el Dios de mi vida cuando voy realmente al mercado, a otra tienda o algunas cosas que yo realmente no voy a necesitar. Estas cosas son realmente prácticas. ¿Cómo puedo fortalecer esta relación? Yo pienso que yo estoy tratando de ver cómo crezco en mi vida. ¿Cómo puedo no separar mi vida de diferentes perspectivas? Compartimentos, sí, exactamente. Si yo estoy creciendo en Dios, yo necesitaría hacer todo en una sola realidad, no separar. No, ahora es mi vida secular y ahora por el otro lado está mi vida de devocional. No puede ser así. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué quiere decir eso de la oración? Yo puedo orar y ver la Biblia y todavía tiene que ver conmigo. Quiero ser más santa, pero yo estoy trabajando con una guía. Yo necesito una guía. Eso parece hacer, pero que yo quiero morir, yo tengo que morir para mí, al yo. No es, o sea que Dios quiere encargarse de mi vida, pero nosotros podemos decir, Señor, tú sigue adelante con mi vida dirigiéndola a tu placer. Controla. Estoy viendo que la vida, el tiempo está pasando y tenemos que avanzar. Esto es muy importante. Y me parece que uno de los grandes desafíos que encontramos, me doy cuenta que el yo domina toda mi vida. El estudio de la Biblia puede ponerse en medio, mis hijos, el trabajo, cualquier cosa. Hay otra pregunta aquí, que hay aquí. Se expresó en el Génesis el gobierno sobre todas las cosas, podría decir, y con respecto a la mayordomía. Déjeme compartir con ustedes esto. Un pasaje, y llego con lo que acabas de decir, uno de mis pasajes favoritos. Y normalmente en Gálatas capítulo 2, verso 20. He sido crucificado, estoy con Cristo, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Me puedes hablar de entregarte a Dios de tal manera? Sí, así es. Y podemos encontrar en Juan 15 la parábola de la viña. Exactamente. No podemos separarnos de la raíz de la vid y todavía dar fruto. Es un pasaje muy lindo. Así que Cristo estaba conectado con el Padre, así nosotros, como Juan 15, tenemos esa ilustración. No puedo hacer nada, dice, sin estar conectado con el Padre, dijo Jesucristo. Jesucristo necesitaba eso, ¿cuánto más nosotros?
Muy bien, es tiempo que vamos a repasar de lo que hemos pasado hasta aquí. Me gustaría solamente dirigir a nuestro auditorio algunas de las cosas que hablamos ya. Los primeros 3 capítulos de la Biblia están enfocando en contestar 2 preguntas muy importantes. ¿Quién es Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? Esas 2 preguntas están exploradas en diferentes maneras. Esas preguntas desde la base de mayordomía. Siento que hay muchas maneras en el Génesis para describir a Dios. Ahora llegamos a los 2 nombres que Dios utiliza allí. Dios se introduce a sí mismo usando 2 nombres, Elohim, que es todopoderoso, y luego dice Jehová, Yahweh, el Dios de promesa, el Dios de compromiso, el Dios de pacto. En segunda manera, el Señor utiliza Elohim y Yahweh, pero estas son cualidades que son importantes comprenderlas. El mismo principio, vemos que Dios que nos creó en su imagen. Y tenemos la responsabilidad de cuidar de su creación, responder a unos a otros. Nos recuerda que Dios ha provisto para nuestras necesidades, aun cuando nos damos cuenta que las necesitamos. Y entonces la gracia de Dios siempre puede verse en cualquier responsabilidad que se nos asigne. Por ejemplo, el Señor del cielo tiene una ilustración de la ambición que tuvo Satanás allá en el cielo, y se vio a sí mismo, vio el privilegio que Dios dio al dueño. Esa ambición de ser manifiesto, las tentaciones a ser dadas a Eva, ese es el fruto que ella escogió, y ella sacrificó su libertad. El uso de la opción, de la elección, esa era su libertad, pero ella entregó todo eso para hacer sus propias elecciones. Cuando nosotros vemos el Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 2, Dios nos está diciendo quién es y quiénes somos nosotros. Eso es muy importante, pero ¿saben lo que pasó? Ellos cayeron. Y una vez que ellos pecaron y empezaron a darse cuenta que ellos en realidad estaban separados de Dios, y llegó la conciencia, ellos se escondieron de Dios. Y Dios llega a ellos con una pregunta: ¿y dónde estás? Y luego tiene 2 preguntas importantes. La primera que Adán y Eva es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás en tu relación conmigo? En Génesis capítulo 4 tenemos la historia de Caín y Abel. Entonces ahí Dios viene a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Ahí están las 2 preguntas vitales que Dios nos hace. ¿Cuáles son? Son preguntas de mayordomía. ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? Y número 2, ¿dónde estás tú en tu relación con los demás, con tu hermano? ¿Cómo estás cuidando de ellos? Estas 2 preguntas se las dejo. ¿Dónde estás y dónde está tu hermano? Ministerios de Mayordomía, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Mira, papi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo lo que nosotros tenemos es una revelación de Dios. Todo le pertenece. No solamente requiere la 10ª parte para ser regresado como un acto de adoración, sino es parte de nuestra fidelidad a Él. De hecho, todo esto tiene que ver con dinero. Todo le pertenece de derecho a Él. Y eso es parte de nuestro ingreso, que es para que Él provea para nosotros sus promesas. Es una de las maneras más tangibles para expresarnos a Dios. Es este tipo de fe. Un testimonio maravilloso del poder de esa fe. Tome ese paso de fe hoy mismo y experimente la fidelidad de Dios. Este es para Cristo Jesús. Recuerda que la mayordomía es mi todo en respuesta al todo de Dios. La mayordomía dinámica en línea, la conferencia, es lo que estamos haciendo ahora.